Shalom, hermanos y hermanas y amigos. Bienvenidos todos a esta transmisión que estamos haciendo en este caso, la Asamblea de Yahweh Internacional, desde la sala de Zoom de la Asamblea de Yahweh Internacional. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de transmisiones que giran alrededor de los valores bíblicos, valores sanos y santos, en oposición a los valores falsos del mundo en general, ¿verdad? Entonces vamos a mostrar el documento para que tenemos un bosquejo aquí que hemos conseguido, el cual vamos a estar tratando de desarrollar en esta mañana. Y luego continuamos los viernes con esta serie de temas. Ok, aquí tenemos entonces el documento en la pantalla. Ok, déjame acomodar aquí mi recuadro, mi ventana primero. Bueno. Aquí tenemos, como ven, la lección número 1 de esta serie de lecciones del Tanaj. Y el primero, relativo al entendimiento o necedad. O sea, son dos antónimos, prácticamente dos principios opuestos, ¿verdad? Entendimiento versus necedad. Entonces, la lectura bíblica seleccionada para este tema es Mateo 7, 24 al 29, y vamos a leer inmediatamente ese pasaje. Así que cualquiera que escucha estas palabras mías, está hablando del Mesías, y las practica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que escucha estas palabras mías, dice el Mesías, y no las practica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, un hombre insensato o necio. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Y cuando Yahoshua terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué dice eso el pasaje? Porque los escribas en aquellos tiempos y hasta el día de hoy es así. Y si usted lee el Talmud, alguna parte del Talmud notará esto. Los escribas, los maestros judíos tradicionales, ortodoxos, se limitan a, generalmente, no totalmente, pero en gran medida se limitan a citar lo que dijeron otros rabinos anteriores. ¿Ve? Y casi todo se basa en lo que dijo el rabino tal y de lo que dijo el rabino tal. Sin embargo, Yahoshua enseñaba con una autoridad propia, salida de él, de su espíritu. Y por eso la gente se maravillaba. Este hombre proclama su mensaje y predica de una manera diferente, ¿verdad? Así que tratamos de imitar a nuestro maestro Yahoshua. Y el verso base para este tema es el Salmo 14:1 y Efesios 2:10. Dijo el necio en su corazón, del Salmo 14:1, no existe Yahweh. Se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Hermanos, ahí está describiendo de una manera especial la situación del mundo en general, hermanos. No hay quien haga el bien. Todo el mundo, bueno, siempre generalizamos, ¿verdad? En estas cosas, porque en realidad siempre hay personas buenas también, pero generalizando, casi todo el mundo está en corrupción. Ustedes ven los gobiernos en corrupción, sumidos en corrupción, muchos gobiernos, tampoco todos, pero muchos gobiernos, posiblemente la mayoría, en corrupción. Las autoridades policiales agarrando presos a gobernantes y a personajes importantes en los gobiernos. Y también se da un poco de eso en las iglesias, en la religión. Bueno, pues parece que hace falta volver a los valores antiguos de las escrituras. En gran medida esta situación mundial se debe a que han rechazado la Biblia, las palabras del Todopoderoso, las escrituras como base o fundamento para los
gobiernos, incluso para las instituciones como la escuela. Ustedes saben que se prohíbe la oración, por ejemplo, en muchas escuelas, etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto en las iglesias también se han apartado muchas de los principios fundamentales de la fe, ¿verdad? Las sendas antiguas y todo lo que nos enseña la Escritura. Bueno, pues el objetivo de esta lección es comprender, hermanos, que en todas las circunstancias nos conviene actuar con entendimiento. Es el valor que recalcamos en la lección de hoy, entendimiento, haciendo caso a los consejos de Yahweh y no a los consejos de maestros incrédulos, muchos de los cuales son incluso ateos. Me refiero al mundo en general, ¿verdad? Y como que están tomando la delantera estos maestros ateos, escépticos, enseñando sus valores negativos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Como ya ustedes saben, no hay que especificar necesariamente, ustedes saben cómo está el rumbo de la enseñanza en este mundo en que vivimos. Quiero leer para ustedes este comentario que tenemos acá y después entramos entonces en las preguntas y pasajes que vamos a analizar. Es común entre nosotros que al comprar algún aparato, especialmente aparatos eléctricos, nos interesa pronto sacarlo de su empaque y empezar a utilizarlo. Tenemos toda la certeza de saber cómo manejarlo o qué botones oprimir. Sin embargo, pronto se da alguna falla por el mal uso y hasta entonces es que recurrimos al manual que debimos de haber leído desde el principio. Mucha gente tiene esa costumbre, ¿verdad? Nuestra vida es muy similar, hermano. Nuestro fabricante, Yahweh, el creador, nos dio un manual perfecto que explica todas las funciones posibles que tiene el ser humano y las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Todo eso está explicitado aquí en ese manual del creador que se llama las Sagradas Escrituras, o en griego se dice la Biblia. ¿Okay? Sin embargo, muchos empezamos a hacer uso de nuestro parecer, de nuestras ideas, y ya que tenemos alguna falla o problema, entonces queremos regresar al manual que recomendaba desde el principio. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. Ese texto es fundamental, porque eso está pasando a miles y millones de personas en el mundo. Se creen muy sabios, ¿verdad? Y no están dispuestos a acatar los mandamientos, los consejos, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, de los profetas, de los apóstoles, etcétera. ¿Okay? Un necio es un insensato, es lo mismo, ¿verdad? Es incrédulo y desobediente, que no tiene la cualidad de creer al Todopoderoso. La necedad es ausencia de sabiduría. ¿Okay? Esto es elemental. La necedad es la ausencia de sabiduría. La sabiduría empieza por dar a Yahweh el lugar prominente en la vida. Y dice el Proverbios 1:7, el respeto a Yahweh es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y aquí está el elemento fundamental de la situación caótica en la que está pasando este mundo. ¿Por qué? Porque desprecian la disciplina. Todos quieren ser libres de todo, libres de los padres, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, quieren ser libres de la autoridad de sus padres. La gente en general quiere ser libres de la ley, quisieran vivir sin leyes. Eso es lo que vemos básicamente de muchísimas personas en este mundo. Y cuanto mejor imitamos a Elohim, hermanos, al Creador, al Todopoderoso, más sabiamente nos comportamos, porque sus caminos son muy superiores a los nuestros, como dice Isaías 55, 8 y 9. Además, cuando lo imitamos al Creador, quienes no forman parte de la asamblea, los de afuera, como decimos a veces, ven que somos diferentes.
Siempre recordemos que el testimonio es parte de la predicación. Yahweh nos guía mediante su palabra y lo hace con razón. No lo hace simplemente para manifestar su autoridad. Siempre que le da para el provecho personal de todos los que oyen. El buen entendimiento nos salva de errores graves y costosos. Antes de que la nación de Israel entrara en la tierra prometida, Yahweh le advirtió del peligro de hacer uso omiso o caso omiso de su Torá, de sus leyes, de sus mandamientos. Y agregó lo siguiente, porque esto no es algo trivial para ustedes, es su propia vida, refiriéndose a la obediencia a su Torá, ¿verdad? A su enseñanza, a sus mandamientos. Eso no es algo trivial, hermanos. Es su propia vida. Deuteronomio 32:47 dice eso. Además, al prestar atención a los consejos de Yahweh, aprendemos cuál es su sentir acerca de ciertos asuntos, cómo los considera y llegamos a conocer sus caminos. Y esta es la cosa más importante de todas, conocer íntimamente a Yahweh, una relación personal y espiritual, entrando así en relación más estrecha con Él. Todo lo que Yahweh quiere que hagamos es obrar con corazón entendido y amar la obediencia para caminar humildemente con Él. La necedad, omitiendo lo que el soberano ha dicho que hagamos o no, obedeciendo lo que nos ha ordenado, es una acción que perjudica nuestra vida y la propia asamblea también se perjudica. No importa las intenciones que podamos tener, hermanos y amigos. Lo que importa es si lo que hacemos proviene de una sujeción a Yahweh, una sujeción a nuestro Padre Celestial, al Jefe Supremo, al Rey del Universo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Ahora entramos a unas preguntas que en forma de bosquejo presentamos con pasajes de las Escrituras que vamos a analizar brevemente y en eso pues se basa el tema de hoy. Vamos a ver qué características, primera pregunta, tiene un hijo de Yahweh con entendimiento. Y ahí vamos a citar esos pasajes que vemos en la pantalla. Jacob, mal llamado Santiago, 3:13, Proverbios 15:31 y 32, y el libro de Jacob otra vez, capítulo 3, verso 17. Pasamos entonces a leer esos pasajes. Primero, el de Mishle, Proverbios 31. Ok. El que presta oídos, no tengo la cita correcta, pero estas son las palabras. El que presta oídos a la disciplina de vida reside entre los sabios. El que desprecia la disciplina se odia a sí mismo. Mire qué cosa. El que le hace caso a la reprensión gana entendimiento. Ok, mire qué interesante. El que presta oído a la disciplina de vida, y esto es lo que no les gusta a muchas personas hoy día, no quieren la disciplina. Y el que desprecia la disciplina se odia a sí mismo. Ese es un proverbio, ¿verdad? Un refrán. Sin embargo, el que hace caso a la reprensión, a la corrección, gana entendimiento. Aquí está. Estas son las características que tiene un hijo del Todopoderoso de Yahweh, ¿verdad? Que posee entendimiento. Y otro pasaje está en Jacob o Santiago 3:17, que leemos enseguida. Dice, en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica. Esas son cualidades que debemos tener. Estos son elementos que deberían constituir nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestro trato con los demás. Luego es pacífica, tolerante. ¿Cuánta falta hace la tolerancia, hermanos, en este mundo? Por falta de tolerancia es que hay tantas peleas y tantos problemas y tantos conflictos, incluso guerras en este mundo. Guerras literales y también espirituales, ¿verdad? En otro sentido, o simbólicamente hablando. Hay mucha guerra, mucha batalla en este mundo. Y luego dice complaciente, complaciente. Wow. Y luego dice llena de misericordia. Es la sabiduría de arriba. Y de buenos frutos, imparcial.
imparcial, ¿verdad? Que no se parcializa con una persona o con un concepto o con una idea propia y cosas por el estilo, ¿verdad? Es imparcial. Y luego dice, y no hipócrita. Estas son las cualidades de la sabiduría que procede de lo alto. Ahora, si estuviéramos en una clase física en vivo, ¿verdad? Que los demás pueden participar, como hacemos los viernes, no es el caso de hoy, pero en los viernes sí lo hacemos. Los hermanos participantes pueden aportar sus comentarios. Y por eso hemos puesto aquí que comente por qué se dice que procede de lo alto. Pues vamos a comentar, ya que estamos más bien en modo de conferencia, de estudio. Bueno, ¿por qué dice que esa sabiduría que se describe de esa manera procede de lo alto? Ok, es sencillo, porque esa sabiduría procede del creador de todas las cosas, de nuestro Padre Celestial Yahweh, y Él la plasmó en las Sagradas Escrituras. Y procede de lo alto porque viene de Yahweh, pero la tenemos ahí a la mano en las Escrituras Sagradas. Esa sabiduría procede de lo que llama generalmente la Biblia, las Sagradas Escrituras, el Tanaj, como le gusta llamar a los israelitas, ¿verdad? El Tanaj, que simplemente quiere decir la Torá, los profetas y los otros escritos. Y también están los escritos mesiánicos, que algunos llaman el Nuevo Testamento. Nosotros preferimos llamarlo, bueno, la Berej Hadashah, algunos dicen, ¿verdad? Que quiere decir la Nueva Alianza, o simplemente los escritos apostólicos o los escritos mesiánicos. De ahí, hermanos, es donde extraemos la sabiduría que necesitamos para una vida buena, para ser buenos ciudadanos, porque después de todo, de eso es de lo que se trata, hermanos, que seamos buenos seres humanos, que seamos buenos ciudadanos, que seamos buenos estudiantes, buenos maestros y que nos comportemos bien en todas las áreas de la vida. Estos son los valores que emergen de las Sagradas Escrituras, que vienen de lo alto en el sentido de que no en el sentido literal, ¿verdad? Que bajó el libro del cielo, sino en el sentido de que el Todopoderoso, a través de su espíritu de santidad, su influencia santa, a través de su inspiración sagrada, indujo a los profetas a escribir este libro que llaman ahora la Biblia. Indujo a los apóstoles también a escribir, principalmente a las asambleas, a las congregaciones, o como se dice en griego, la iglesia, estos valores preciosos que debemos esforzarnos, especialmente hoy día, hermanos, por restaurar. Hoy se habla mucho hoy de restauración, restaurar las raíces hebreas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir esto que estamos diciendo, restaurar los valores santos, sagrados y sanos de las Sagradas Escrituras, como era en tiempos antiguos, como era en el pueblo hebreo cuando estaba en todo su esplendor de la santidad, ese pueblo hebreo en Israel. De eso es que se trata. Segunda pregunta, ¿cuál es el resultado de actuar con sabiduría y entendimiento? Aquí tenemos dos citas, Proverbios 1, 7 al 9 y Proverbios 6, 22 y 23. Proverbios 1, 7 en adelante dice, el respeto a Yahweh. Otras traducciones de la Biblia dicen el temor de Yahweh. Y esa palabra temor, aunque está bien traducida, pero es un poquito mal entendida, ¿verdad? Entre algunas personas, como que tienen la idea de que tenemos que tenerle miedo al Creador, al Todopoderoso. No. En el lenguaje bíblico, en hebreo, temor significa respeto. ¿Okay? Así que el temor a Yahweh quiere decir el respeto a Yahweh. Por eso la versión israelita nazarena, que es la que estamos usando acá, lo traduce así. El respeto a Yahweh es el principio del conocimiento. Ahí está. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y sigue en el verso 8 de ese capítulo, diciendo, hijo mío, hazle caso a la disciplina de tu padre y no olvides la instrucción de tu madre. Interesante que ahí cuando dice la instrucción de tu madre en español, en hebreo dice la Torá de tu madre. Y ahí es uno de los pasajes que nos muestra que la palabra Torá significa instrucción, enseñanza.
la guianza del padre y de la madre. Eso es la Torá. Eso es Torá también. Pero si esa guianza, esa enseñanza, esa instrucción de los padres no se basa en la Torá de Yahweh, en las Sagradas Escrituras, entonces usted se puede extraviar, hermanos. Porque hay muchos padres ignorantes de la Biblia que no conocen estos principios sanos de todo lo que estamos hablando en el día de hoy, ¿verdad? De los valores sanos y elevados de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, aquí está hablando, suponiendo que el padre y la madre son personas buenas que también basan su vida en los principios sanos de las Sagradas Escrituras. Bueno, sigue diciendo el verso 9, pues ellas son, o sea, esas instrucciones de la madre, ellas son una hermosa guirnalda en tu cabeza, un collar en tu cuello. ¿Eh? Quiere decir, no es que nos vamos a poner una guirnalda literal en la cabeza, ni vamos a ponernos un collar en el cuello que represente las instrucciones de la madre y del padre. Lo que está diciendo es que la instrucción en sí es como si tuvieras una guirnalda en tu cabeza o un collar precioso en tu cuello. En Mishleo, Proverbios 6:22 dice, cuando camines te guiará, ¿sabes? Hablando de esa enseñanza, de esa Torah. Cuando camines te guiará, cuando te acuestes te vigilará. Y cuando estés despierto, hablará contigo. Es una metáfora, ¿verdad? Porque los principios, los conceptos, la Biblia no habla literalmente, pero de manera metafórica, simbólica, dice que cuando te acuestes te vigilará y cuando estés despierto, hablará contigo. ¿Por qué? Verso 23. Porque el mandamiento es una lámpara. La enseñanza, la Torá, es una luz. Y la reprensión que disciplina es el camino a la vida. Hermanos, mire qué principio importante. La reprensión quiere decir la corrección. Cuando te dicen algo, que tú haces algo malo, ¿verdad? O llevas una conducta equivocada, entonces viene alguien, aquí está hablando del padre y la madre, pero puede ser otras personas, como los maestros y oficiales, incluso los amigos a veces dan buenos consejos, especialmente si conocen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, la reprensión quiere decir que si tú estás haciendo algo mal, viene alguien y te dice un consejo, te da un consejo, mira, eso no te conviene o eso está en contra de las leyes o según lo que sea, ¿verdad? Te da un consejo. Eso es una corrección, es lo mismo que reprensión en este contexto. Y dice que eso es el camino ¿a qué? A la vida. Quiere decir que si aceptamos la corrección, si aceptamos, ¿verdad? Que se nos corrija y que enderecemos nosotros nuestros caminos, nuestra conducta, nuestra vida, eso es el camino a la vida. En primer lugar, a la vida aquí en este mundo, buena, a una vida buena, sana, provechosa, útil. Y en segundo lugar, a la vida eterna. ¿Ok? A la vida eterna a través del Mesías y la fe en el Mesías, Yahushua, nuestro Redentor. Vamos a la pregunta tercera. ¿Cuál es el resultado de los que actúan conforme a su necedad? Tenemos dos pasajes, 2 Timoteo 2, 17 al 19 y Jeremías o Yirmeyahu o Jeremías 5, versos 21 y 23. Y dice así. Dice, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, está hablando de los impíos, ¿verdad? De los perversos. La palabra de ellos carcomerá como gangrena, entre ellos se cuentan Himeneo y Fileto. Pablo menciona a esos dos personajes que eran así, como está describiendo, quienes se extraviaron con respecto a la verdad. Y hoy día muchas personas se han extraviado con respecto a la verdad. Hace poco estaba viendo una noticia, un video más bien de un señor que fue sacerdote católico eh, y luego se apartó del catolicismo y luego se apartó de la religión en general y está hablando ahora de filosofías vanas y es lo que le enseña al mundo. Se extraviaron con respecto a la verdad. Eso le ha pasado a muchas personas en este mundo. Muchos maestros de las escuelas públicas y privadas se han extraviado de la verdad y andan ahora enseñando valores falsos, valores equivocados, valores pervertidos a los niños. Y por eso, hermano, en parte por eso
esta sociedad está como está. Esta sociedad está tambaleándose a punto de caer, ¿verdad? Simbólicamente hablando, como el borracho que se tambalea y se cae. Así anda este mundo, hermanos, ebrio. En Apocalipsis se describe de otra manera, ¿verdad? Ebrio con el vino del furor de la fornicación de Babilonia, que es la falsa enseñanza de la religión falsa. Entonces sigue diciendo, en el caso de Himeneo y Fileto, que son estos dos individuos que menciona Pablo, dice que se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido. Hermanos, yo conozco personas acá, en este ambiente religioso, que dicen que ya la resurrección sucedió. Ese engaño todavía está vivo. Dicen que la resurrección ocurrió ya en el siglo I. Me están enseñando por ahí algunos falsos maestros. Y sigue diciendo, y trastornaron la fe de algunos. Ese es el problema. Si esas personas creyeran eso y no compartieran eso con otras personas, pues solamente ellos se descarriaban. Pero entonces ellos descarrían a otros con sus enseñanzas falsas. Trastornaron la fe de algunos. El verso 19 sigue. A pesar de todo, el sólido fundamento de Elohim, recuerden los hermanos amigos que la palabra Elohim significa el poderoso, el todopoderoso, ¿verdad? Es lo que se traduce en otras versiones como Dios. El fundamento de Elohim, del todopoderoso, queda firme teniendo este sello. Yahweh conoce a los que son suyos. Ese es un fundamento grande. Y el otro, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Yahweh. Eso es interesante, hermanos. Usted invoca el nombre de Yahweh. Hay muchas personas por ahí que lo que hacen es que ocultan el nombre de Yahweh. Hay religiosos que dicen, no, ese nombre no se puede pronunciar. Y si oyen a uno pronunciar el nombre sagrado de nuestro Padre, Yahweh, me ha pasado. Dicen, no, no digas eso, no, no pronuncies ese nombre. Ustedes saben de qué hablamos. Hay personas así, religiosos, maestros, que prohíben que los fieles utilicen o pronuncien el nombre de nuestro sagrado Padre Celestial, Yahweh. Entonces, mire aquí, es al revés, ¿verdad? Yahweh conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Yahweh. Ahora sí, ahora eso sí. Si usted va a comunicar o a publicar o a pronunciar o a invocar ese sagrado nombre de Yahweh, asegúrese que usted está apartándose de la iniquidad. ¿Ok? De otro modo, va a dar un mal testimonio. ¿Se da cuenta? Claro, esto no presupone que tenemos que ser perfectos en el sentido de ser impecables, que nunca fallamos. Hermano, eso es imposible. En esta etapa de la vida en que estamos, nadie es y nadie puede ser perfecto en ese sentido de ser impecable, de que nunca peca. Imposible. Yo conocí un maestro cristiano religioso, amigo mío, lo recuerdo todavía, no, por supuesto no voy a mencionar el nombre, hace muchos años de eso, muchos años, más de 30 y pico, que no lo veo, creo que ya murió, pero recuerdo que ese señor predicaba una vez en la iglesia, una iglesia donde estábamos allá en Santa Cruz, Islas Vírgenes, predicaba de una manera muy bonita sobre la justificación por la fe. Y una vez hablando conmigo aparte me dice, hermano Álvarez, yo he llegado a un nivel en mi vida en que ya no peco. Yo le dije, ¿cómo así? La justificación por la fe, el Mesías me ha justificado. Ya yo no peco. Hermano, cuando me dijo eso yo no me atreví a decirle nada porque eso es una locura total y no se lo iba a decir de esa manera, ¿verdad? Simplemente lo dejé allá con su idea, pero después hablamos sobre ese tema y claramente el hombre estaba equivocado, porque no solamente había pecado antes, sino que pecó después. Incluso pecó después. Y está
Estuvo pecando. O sea, que el que diga que no peca, hermano, es un mentiroso. Y hay otra palabra que en la Sagrada Escritura, otro texto que dice eso mismo que acabo de decir. Más o menos en otras palabras, el que dice que no peca, hermano, es un mentiroso. Todos pecamos. Pero cuando se dice aquí, apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Yahweh, lo que quiere decir no es que seamos así impecables, de que nunca fallemos, nunca pequemos. No, es que se aparte de la iniquidad. Es más que pecado, hermanos. ¿Okay? Iniquidad es más que pecado. Porque un pecado lo puede cometer cualquiera, pero iniquidad ya es un estado de corrupción y perversión profunda. Eso tenemos que apartarnos y sí es posible hacerlo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Iniquidad es perversidad, es corrupción. De eso tenemos que apartarnos, queridos hermanos y amigos. Mayormente si invocamos el nombre de nuestro Padre Yahweh. Porque si invocamos ese sagrado nombre mientras estamos en corrupción, en perversión, entonces damos un mal testimonio al mundo. Nadie va a aprender nada bueno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues eso es lo que está diciéndonos ahí. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Yahweh. Y le está hablando a usted y a mí, a todos los que invocamos ese sagrado nombre. Pasamos a otro verso, Jeremías 5, 21 y al 23, y 23, que dice: oigan esto, pueblo insensato. Esto es una reprensión al pueblo de Israel en aquellos tiempos de Jeremías, cuando estaba ese pueblo en apostasía. Oigan esto, pueblo insensato y sin entendimiento, que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Sin embargo, este pueblo tiene un corazón extraviado y desafiante. Se han apartado y se han ido por su propio camino. Ahí está lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que no es de que uno falle de vez en cuando y que eso nos pasa a todos. Y no es que uno cometa un pecado de vez en cuando, que eso nos pasa a todos. Eso es usual. Es más, se puede decir que eso es natural debido a la condición humana, de la naturaleza humana pecaminosa. Pero aquí está hablando de otra cosa. Dice, tienen un corazón extraviado, desafiante. Hermanos, eso es una actitud extremadamente peligrosa, desafiante. Y dice, y se han apartado. ¿Se han apartado de qué? Se han apartado de la verdad, se han apartado del buen camino, se han apartado de la adoración verdadera y se han puesto a adorar ídolos. ¿Y usted sabe cuál es el ídolo que más se adora por ahí en este mundo pervertido? El yo. Quizás usted iba a pensar que yo, o quizás usted pensó que yo iba a decir, no sé, adorar imágenes religiosas, que si la Virgen, que si San Pedro y San Pablo, como se adoran en algunos centros. No, ese no es el peor. Esos son ídolos, sí, pero el ídolo que más se adora por ahí en la sociedad en general, ¿verdad? Es el yo, el yo. La misma persona es como una adoración propia que tienen muchísimas personas en este mundo. Y entonces dice, y se han ido por su propio camino, por su camino. O sea, cada cual quiere hacer lo que le parece. Cada cual quiere vivir como le parece. Y usted ve eso en la sociedad moderna. No quiero entrar en detalles para que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero ustedes saben de qué se trata. Cómo en esta sociedad moderna se ha corrompido de tal manera que incluso los papeles se han trastocado. ¿Ah? Las funciones del hombre las está haciendo la mujer y las funciones de la mujer las está haciendo el hombre. Y los hombres, en general, no digo en general, sino algunos, hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, y ya ustedes saben el resto, cómo está nuestra sociedad. Esos son sus caminos, esos son sus caminos. De eso es que está hablando aquí, aunque no lo diga así de específico y de claro, ¿verdad? Y así es que está nuestra sociedad, hermanos, desgraciadamente. Por eso, hermanos, hay veces que vivir en esta sociedad en que nosotros vivimos cuesta trabajo.
para los creyentes que quieren seguir el camino de Yahweh. No es fácil, hermanos, no es fácil. Ustedes saben de esto. No hay que decirlo. Lo digo, pero ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? Muy difícil. Muchas personas han venido a mí diciéndome, hermano, yo quiero servirle a Yahweh y quiero guardar el Shabbat como manda el cuarto mandamiento, pero no puedo. No puedo. Si estoy trabajando, tengo que trabajar los sábados y me obligan, y si no lo hago, pierdo el trabajo. Eso es para poner un ejemplo pequeñito, ¿verdad? Hay muchos otros escollos en el camino de la vida de los creyentes que se les hace difícil transitar por el camino de la verdad, por el camino de la obediencia, por el camino de la dedicación a nuestro Padre Celestial Yahweh. Difícil, hermanos, comprendemos eso. Y por eso es que yo trato siempre de ser tolerante lo más que pueda con estos queridos hermanos que a veces vienen con ese problema, ¿verdad? Quiero servir a Yahweh, pero no puedo. Yo siempre doy un consuelo, ¿verdad? Y un consejo. Pues, hermano, sigue ahí trabajando, porque no va a abandonar a su familia, tiene que darle de comer a su familia. Sígalo ahí, pero yo les digo a veces, empiece una campaña de oración personal para que el Padre Celestial le ayude a conseguir otro trabajo donde usted pueda observar el día de reposo, el séptimo día, el Shabbat, el sábado, y pueda entonces sentirse libre de adorar al Padre en el día que Él dijo en que debemos adorarlo. Y eso pues es un consuelo en cierto modo y también es un estímulo a que no se quede así nomás, sino que haga algo al respecto, ¿eh? Y que busque la solución, pero en oración, y el Padre se la va a proveer la solución. Temprano o tarde, el Padre le va a ayudar. Y muchos han pasado por esa experiencia, hermanos. Quiere decir que no podemos tampoco ser muy exigentes con la gente, ¿verdad? Con los hermanos. Algunos están en esa situación, quieren obedecer, pero por algunas circunstancias de la vida no pueden. Pero hay que darles ese consejo. Me parece a mí que es bueno darles ese consejo que acabo de decir. Otros quizás tengan otra opinión. Otros quizás le digan, pues no, deja el trabajo ese, que el Padre te va a ayudar y te va a conseguir otro trabajo. Ajá, sí, ¿estás seguro? Eso puede ser peligroso. Así que tenga cuidado con eso. No todas las personas son capaces de hacer eso. Y a no todas las personas les funciona ese asunto. ¿Eh? Pongo eso como un ejemplo solamente ¿verdad? De los escollos y dificultades que puede poner la vida o pueden aparecer en la vida a los creyentes que quieren obedecer la Torá, quieren obedecer los mandamientos de Todopoderoso. Ok, vamos a la pregunta número 4. Hoy terminamos temprano porque no son muchas preguntas. Creo que son 5 o 6. ¿Es posible ser necio aún conociendo las Escrituras? Hermanos, vamos a ver lo que dice la Escritura. Romanos 1, 21 al 22 y Jeremías 10, 21 dice en Romanos, porque habiendo conocido a Yahweh, aquí está hablando ahora de gente que conocía la verdad, conocía al Todopoderoso, dice, no lo glorificaron como Elohim, o sea, como el Todopoderoso, ni le dieron gracias. Más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les ha oscurecido, se les oscureció. Hablando de personas que conocían a Yahweh, no de los ignorantes que nunca lo conocieron. Bueno, sigue diciendo, pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. Ahí está describiendo, ¿verdad?, la situación de ciertas personas en la antigüedad que conocían a Yahweh, conocían la adoración verdadera y se apartaron de sus caminos, del camino de servirle a Yahweh, y llegaron a esta situación que menciona aquí, ¿verdad? Se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. En ese capítulo, que no vamos a tocar ese tema hoy, pero en ese mismo capítulo del llamado Nuevo Testamento, que todos los cristianos dicen que eso es lo que ellos creen, el Nuevo Testamento, también habla en contra del homosexualismo, porque ahí lo mencionan, no está en este verso que yo puse aquí en la pantalla hoy, pero está por ahí más abajo.
y dice que cambiaron ¿cómo se llama? La función de la mujer, ¿verdad? Y se envanecieron en sus caminos en el sentido de que empezaron a tener relaciones hombres con hombres. Y así lo menciona ahí específicamente. Busquen los Romanos, capítulo 1, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Está eso. Y las mujeres incluso cambiaron su función de mujer. En otras palabras, está hablando del homosexualismo, hermanos. Que era rampante esa conducta en aquellos tiempos antiguos como lo es hoy. A excepción de que en aquellos tiempos antiguos se condenaba eso, por lo menos en Israel, y en tiempos modernos como que nadie quiere condenar eso, como que nadie quiere decir que eso es una conducta pervertida. Como dice un rabino hablando de ese tema, que el homosexualismo es una lujuria desordenada. Porque hay quien dice, no, es que uno nace así, algunos nacen así, que sí, y buscan mil excusas. Genética, no. Es una lujuria desordenada. Bueno, pero eso no es el tema hoy, discúlpenme la digresión, ¿verdad? Solamente quería recalcar, aclarar que en ese mismo capítulo que estamos leyendo del Nuevo Testamento, que los cristianos tanto, ¿sabes?, hablan de él, y sin embargo hay incluso iglesias cristianas de homosexuales. Por eso es que lo digo, ¿verdad? Para que ustedes vean la contradicción. Y es que el verso 22 dice, pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. Necios, insensatos. Bueno, acuérdense que eso no lo escribí yo. Eso no lo escribieron los hermanos nuestros. Eso está ahí escrito en la Biblia cristiana, en la Biblia que usan todos los cristianos. Y lo escribió el apóstol Pablo. Su nombre verdadero es Shaul, pero bueno, se conoce como Pablo. Léanlo, capítulo 1 de Romanos. Bueno, pasamos al verso siguiente, que es Jeremías 10, 21. Dice, porque los pastores son torpes, ay, y no han buscado a Yahweh, por eso no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Ahí está describiendo la situación del Israel del tiempo de Jeremías, que había caído en apostasía. Hermanos, ¿se les parece eso, esa descripción a algo que está sucediendo hoy día? Hermano, a mí me parece que sí, que hay algo ahí de que se parece mucho, ¿verdad? Y cuando dice los pastores son torpes, en aquellos tiempos de Jeremías parece que todos los pastores del rebaño de Yahweh estaban en la apostasía, en el pecado, en la perversión, en la corrupción. Pero hoy día uno no puede decir que todos, ¿verdad? No me atrevo a decir que todos, no creo que todos los pastores estén en esa situación. Pero sí podemos decir que hay muchos pastores. Dice que no han buscado a Yahweh. Por eso es que dice que son torpes. No han buscado a Yahweh. Lo que están buscando son sus propios intereses. Lo que están buscando es la riqueza. Estoy hablando de algunos, porque hay muchos pastores humildes también y pobres y buenos. Pero hay muchos por ahí, y esos son los más famosos, que lo que buscan es la riqueza, el dinero. Ustedes saben de eso más que yo. Cómo en la televisión se ve todo eso. Y en la vida diaria también acá. Y parece que su meta es enriquecerse, recibir, en vez de dar. En vez de dar. Y por eso dice, y todos sus rebaños se han dispersado. Por eso es que hay, hermanos, por el ejemplo que le han dado al mundo algunos pastores, muchos pastores, ministros y como se llamen, y sacerdotes y curas o como se llamen, es que mucha gente, pero mucha gente, ha abandonado la religión. Muchos ya no creen en nada. O si creen, como ellos dicen, yo creo en Dios, ya, y eso es lo único, pero ya no van a las iglesias, muchísimas personas. La iglesia están perdiendo membresía y también perdiendo calidad en las enseñanzas y en sus prácticas y en todo. ¿Por qué? Por eso que estamos hablando. Porque todo su rebaño se ha dispersado, dice el profeta.
Dice Yahweh a través del profeta Jeremías, ¿verdad? Yirmiyah. Ok, vamos al punto 5. ¿Cómo podríamos evitar ser necios? Ese es el tema de hoy. Sabios versus necios. Sabiduría versus necedad. Ese es el tema. ¿Cómo podemos evitar ser necios? Ok, aquí tenemos Jacob, otra vez Jacobo, el mal llamado Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25, que dice, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ser practicante de la palabra y no oidores. Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, o sea, no la pone en práctica, este se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha. Y enseguida olvida cómo era. ¿Eh? Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Hermanos, qué interesante que muchos cristianos, muchos pastores le están enseñando a sus fieles, a su gente en las iglesias, que la ley del Todopoderoso, la ley de Yahvé, ellos dicen Jehová, pero bueno, estamos hablando de la misma persona, fue abolida, que el Mesías abolió la ley, que ya ustedes saben todo lo que se enseña, de que eso era para los judíos. Hermanos, aquí está hablando un judío mesiánico, incluso hermano del maestro de Yahoshua, del Mesías, Jacobo, discípulo del Mesías, en el nuevo pacto. Esto no es un escrito del antiguo, como ellos le llaman el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Esto es un escrito del pacto nuevo, renovado, el nuevo pacto, de la nueva alianza, o del Nuevo Testamento, como le llaman otros, ¿verdad? Ahí es donde está esto que estamos leyendo. Y dice, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad, esa es la ley de Yahweh, esa es la Torá, está hablando de la Torá, de los libros de Moshe, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y todos los demás libros del Tanaj, de la Torá, del Nuevo, de lo que llaman el Antiguo Testamento. Debe llamar correctamente las escrituras hebreas, no el Antiguo Testamento. En todo caso, podría llamarse de la Antigua Alianza o el Antiguo Pacto. Un testamento es otra cosa, ese es un nombre extraviante, ese es un nombre incorrecto. Bueno, de eso está hablando ahí el apóstol Jacobo, el que presta atención a la perfecta ley de la libertad. Mire qué lindo. Quiere decir que los que se atienen a esas leyes divinas del Todopoderoso, esos son los que verdaderamente viven en libertad, no en esclavitud. En esclavitud viven los que se atienen al pecado. Los que viven en el pecado, esos son los esclavos. No estoy diciendo los que pecan, porque todo el mundo peca de vez en cuando. Estoy diciendo los que viven en pecado continuo. Esos son los esclavos. Ahora dice que el que persevera en esa ley de la libertad, dice que será feliz en lo que hace. Qué lindo, hermanos. Qué hermoso. Y nosotros damos testimonio de eso, mis queridos hermanos y amigos. Cuando uno está en estos caminos de la obediencia a la ley de Yahweh, a la Torá, pues, como siempre he dicho muchas veces, pues, ok, uno peca de vez en cuando, pero uno se arrepiente y sigue adelante, obedeciendo, ¿verdad? Lo mejor que puede. Cuando uno está en esa vía de obediencia a la palabra del Todopoderoso, uno es verdaderamente feliz. Feliz, aun cuando a veces puede estar en desgracia físicamente, ¿verdad? O en problemas o en situaciones muy, muy difíciles. Ok, pero como quiera uno es feliz, porque la felicidad no depende necesariamente de las cosas que nos suceden o que no nos suceden. La felicidad es un sentimiento interior, es una satisfacción interior de estar haciendo lo que debe hacer, de estar haciendo el bien, de estar haciendo lo correcto, de estar obedeciendo al el manual del fabricante,
que es el Todopoderoso Yahweh, el fabricante, y su manual es lo que llaman la Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Ese, el que sigue eso y dice que persevera en eso, ese será feliz en lo que hace. Precioso, precioso consejo o preciosa afirmación, ¿verdad? De nuestro maestro Jacobo. Y eh, el otro pasaje, primera de Johanán, Juan, ¿verdad? Capítulo 2 y verso 4, dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es que mentiroso. Eso no lo digo yo, lo estoy leyendo de la Sagrada Escritura, llamado Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, pero menciono esos nombres porque así que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Las Escrituras Mesiánicas, que es un nombre más correcto. Las Escrituras Apostólicas, otro nombre correcto para este conjunto de libros. De nada menos que el apóstol Johanán, conocido como Juan, en el mundo cristiano. O sea, que no estamos hablando ahora de Moisés, estamos hablando de Santiago, Jacobo. Y dice, el que dice, yo lo conozco, o sea, yo conozco a Yahweh o yo conozco al Mesías, todo el mundo dice que lo conoce. Ok, bueno, pues el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Qué triste, hermanos, es mentiroso. Y tú, y quizás me diga, ¿y tú me vas a decir a mí que yo soy mentiroso? No. Jamás yo me atrevo a decirte que tú eres mentiroso. Eso no lo dije yo. Eso está ahí en tu Biblia. Abre tu Biblia. En Juan, primera de Juan, porque hay el Evangelio de Juan es una cosa y las cartas de Juan es otra cosa. Hay primera, segunda y tercera cartas de Juan, Johanán. Búscalo ahí en tu Biblia. Capítulo 2 y verso 4. Él es el que lo dice, no yo. El que dice, yo lo conozco al Creador o al Mesías o como usted le llame, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. La verdad no está en él. Así que, queridos hermanos y amigos, especialmente los amigos que no están en estos caminos, alléguese a aquellos que le dicen la verdad. Alléguese, acérquese a aquellas personas que le dicen la verdad a usted. Y esto se aplica en todos los ámbitos de la vida. Pero cuando hablamos de fe o de religión o de la Biblia, alléguese a los que le dicen la verdad, a los que dicen que conocen a Yahweh, que conocen al Mesías, pero no son mentirosos porque guardan sus mandamientos. ¿Ven el punto? ¿Ok? El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, pero vamos a ponerlo al revés. El que dice yo lo conozco y sí guarda sus mandamientos, el Todopoderoso, entonces ese es veraz. Lo opuesto de mentiroso es que veraz. Veraz es el que dice la verdad. Mentiroso es el que dice la mentira, obvio. Pero entonces si usted dice que conoce al Creador y usted guarda sus mandamientos, usted es veraz. Qué lindo, eso es lo que implica ahí, ¿verdad? Ahí lo dice al revés, pero está implicado también de esa manera. ¿Ok? Y la verdad está en usted, si usted obedece los mandamientos del Todopoderoso. Bueno, pues vamos al punto 6, que creo que es el último, si recuerdo bien. ¿Cuál es la recomendación para poder tomar decisiones siempre con un corazón entendido? Proverbios, tengo varios pasajes ahí. Vamos a ver primero Mishle, que es Proverbios, capítulo 3, verso 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, respeta a Yahweh y evita el mal. Eso es un principio fundamental, importante. No seas sabio en tu propia opinión. Yo he hablado con personas que lo que enseñan son errores religiosos, errores. Y cuando uno les habla de la verdad, de lo que enseña la Sagrada Escritura, dicen, no, eso no es así. Y no me vengas a hablar de eso porque yo he estudiado en el seminario tal y tengo tantos años en el Evangelio
y he estudiado esto y lo otro, y he estudiado con este y aquel, y esto es lo que yo te estoy diciendo es lo que es. Y tú estás equivocado. Me dicen, ¿verdad? Me han dicho así. Muy pocas personas, pero me han dicho algunas personas, quizás no en palabras así tan fuertes, pero sí me lo han dicho. Tú estás mal, no, eso no es así. Esos son los que son sabios en su propia opinión. Esos no siguen el consejo del sabio Salomón que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Respeta a Yahweh y evita el mal. Y el apóstol Shaul o Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en el Mashiach Yahoshua. Ahí está. Pablo nos invita a que adquiramos la manera de pensar que había en el Mesías Yahoshua. ¿Y cuál era la manera de pensar? Por lo menos en este texto está en el verso 8. Dice, se humilló a sí mismo. Ahí está. Hay que humillarse, hermano. O sea, ser humildes. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte en el madero. ¿Obediente a qué? ¿Obediente a qué? Obediente a los mandamientos de su padre. Él lo dijo. Lea los evangelios. Ahí está. Él dijo que él hace en todo la voluntad de su padre. Esa es la actitud que dice Pablo que debemos tener, que haya también en nosotros esa manera de pensar, que nuestra meta debe ser hacer la voluntad de nuestro Padre, obedecerle en todas las cosas que sean posibles, porque a veces no podemos obedecer todo, pero obedezcamos en lo que se puede. Y lo que no se puede, pues déjelo para después. Sencillo. Sigue diciendo, capítulo 2, verso 12. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, ahí le da un elogio a esa congregación de los Efesios, de los Filipenses, perdón. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia. Hermanos, ¿dónde queda esa enseñanza de que una vez salvo, siempre es salvo? Ustedes han oído esa enseñanza por ahí entre algunas iglesias cristianas. Siempre salvo, una vez salvo, es que dice, una vez salvo, siempre salvo. Quiere decir que si usted conoció al Mesías, fue salvo, no hay manera de que usted se pierda. No importa lo que usted haga, usted se salva. Hermanos, eso es una teología desastrosa. Esa es una teología falsa totalmente. Y no solamente falsa, es una teología peligrosa, muy peligrosa. ¿Cómo es de que no importa lo que usted haga, cómo viva, va a ser salvo? Hermano, aquí no dice eso. Aquí dice, ocúpense en su salvación, con respeto y reverencia, ocúpense en su salvación. Eso quiere decir, actúe, haga lo que tiene que hacer para mantenerse en el camino de la salvación. Eso quiere decir que entonces es posible perder la salvación. Por supuesto que es posible perder la salvación. Muchos lo han perdido. Muchos han estado sirviendo al maestro, al Mesías, de alguna manera o de otra, le han servido por años y de pronto caen en pecado y se van y se olvidan de todo y se acabó. Entonces, a pesar de que siga en pecado, ¿va a salvarse? Hermanos, eso no es teología bíblica. Podrá ser teología cristiana, pero no es teología bíblica. Y pudiéramos quizás decir, aunque suena feo decirlo, eso es más bien teología diabólica. Porque Pablo aquí está diciendo, ocúpense en su salvación, actúen, hagan algo, sean activos en lo que hay que hacer para mantenerse en la salvación. No es que nosotros vamos a ganar la salvación. Estoy hablando de una salvación que ya tenemos en el Mesías, gratis, por su sangre. Pero para mantenerse ahí, usted tiene que estar activo. ¿En qué? En la obediencia. En la obediencia. Y dice que se debe hacer con respeto
y reverencia, que son en realidad son sinónimos esas dos cosas. Respeto, en cierto modo, significa también reverencia. Reverencia significa respeto. Bueno, pues este bosquejo, el bosquejo del tema, lo hemos recibido gracias a el pastor Yisai Gutiérrez Bernal. Solamente que nosotros hemos cambiado, o sea, corregido los nombres de acuerdo a los textos originales de la Biblia y hemos añadido los pasajes bíblicos, ¿verdad? Que están ahí escritos en la pantalla y lo demás pues es el bosquejo que nos proveyó este pastor. Muchas gracias a él y además muchas gracias a todos los presentes y espero que de alguna manera se haya captado, ¿verdad?, lo que se quiere decir en este tema. Y recuerden que estaremos hablando los próximos viernes por la noche sobre distintas facetas de lo que llamamos los valores antiguos, los valores bíblicos. Y vamos a estar analizando distintos valores y cómo se puede aplicar estas cosas a nuestra vida. Y todo eso no basado en la psicología, no basado en la teología, no basado en las tendencias humanas modernas, religiosas. No, basado solamente en las Sagradas Escrituras, las antiguas Escrituras y las nuevas Escrituras. En toda la Biblia es donde debemos basar nuestros valores, nuestras creencias, nuestras enseñanzas y nuestra vida diaria. Les invito a acompañarme la próxima semana. Hasta entonces, queridos hermanos y amigos, Shalom. Me despido de ustedes en el nombre de nuestro Salvador. Hasta la próxima, otra vez. Shalom. Tengan paz.